habló muy bien de la diferenciación que tiene que haber, que no es elección presidencial, sino una elección legislativa, y esto hace que mayor número de voces vayan a representar al pueblo en el Congreso o en las cámaras. Sí. Ahora, ¿cómo se diferencia? Porque escuchamos todo el tiempo diferenciándose del gobierno actual. ¿Qué pasa con el resto de la oposición? Bueno, mire, el resto de la oposición, hay alguna oposición que tuvo candidatos que no alcanzó el mínimo, así que tiene que elegir fuerza política. Nosotros creemos que como oposición somos la única oposición que ha demostrado tener firmeza en qué se va a oponer y en qué va a defender. Nosotros hemos firmado un compromiso que tiene 15 puntos y esos son los 15 puntos que nos vamos nosotros a defender. Yo no he visto en los otros grupos de oposición que hayan tenido una postura tan clara de defensa de los intereses del trabajo y de la producción argentina. Y también he visto algunos que tienen posiciones opositoras, pero que finalmente se preocupan por atacar más a Unidad Ciudadana o se preocupan por votar más con el gobierno en el Congreso. Entonces me da la impresión o la convicción que no son opositores firmes, sino que son más bien oposiciones de circunstancia que no garantizan firmeza a la hora de enfrentar las políticas del gobierno. Usted personalizó, a mí no me gusta personalizar, pero vamos a hacer 3 aclaraciones necesarias. La primera, el grueso de los dirigentes peronistas de la provincia de Buenos Aires está en Unidad Ciudadana. Yo quiero recordarle que soy miembro del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Primero, la mayoría de los dirigentes está en Unidad Ciudadana. Las elecciones del 13 de agosto resolvieron el problema. La mayoría del pueblo peronista votó Unidad Ciudadana. Segundo punto. Y tercero, yo no quiero polemizar con Florencio, pero tampoco me voy a poner a discutir con él quién tiene más antecedentes en la lucha peronista y en la lucha por terminar con la proscripción del peronismo con él. No dudo que hay compañeros peronistas que han acompañado a Randazzo, no dudo que hay compañeros peronistas que han acompañado a Pino Solanas, no dudo que hay compañeros peronistas que han acompañado a Víctor Regenado y no dudo que hay compañeros peronistas que también han votado a Sergio Massa. A mí me parece que a todos ellos bien les vale una convocatoria, porque la verdad es que los peronistas estamos en un proceso de reconstrucción, de un proceso de unidad, que es un proceso complejo después de una derrota. Pero me parece que las PASO dejaron dos cosas claras. Primero, que la mayoría del peronismo está en Unidad Ciudadana. Y los peronistas tenemos, para mí, el sentido común que indica que debemos juntarnos donde está la mayor concentración de peronistas para llevar a ese grupo a la victoria. Porque lo que debe querer todo peronista es el triunfo del peronismo y no la derrota del peronismo. Y para que triunfe el peronismo nuevamente, como lo hicimos el 13 de agosto, nada mejor que todos los peronistas voten los candidatos de Unidad Ciudadana. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, más allá del peronismo, lo que debe querer también todo peronista, además de la unidad del peronismo, es derrotar al gobierno, que es un gobierno claramente no peronista, por no decir antiperonista, ya que no se cansa de difamar y atacar a las 3 banderas del peronismo y a muchos de sus dirigentes. Así que, como decía Perón, si primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres, bueno, por la política nacional debemos buscar derrotar a Cambiemos. La única fuerza que puede derrotar a Cambiemos es Unidad Ciudadana. Así que por patriotismo hay que votar a Unidad Ciudadana si queremos evitar que este proyecto de minorías siga quitando las posibilidades de futuro a la Argentina.
Y por la unidad del peronismo también tenemos que apoyar Unidad Ciudadana. Los que voten en otra posición, bueno, ellos se atendrán a su posición y veremos qué les dice el futuro, el pueblo, el electorado y más adelante la historia. Dayana, en las PASO, Cambiemos obtuvo el 40% de los votos. Esta es una ciudad con muchos trabajadores municipales, provinciales y estatales por la Armada. ¿Cuál es el panorama que se avisora para los trabajadores después de octubre, en caso de que el gobierno o el oficialismo apuntale su mayoría en el Congreso? A mí me parece que ellos lo han dicho, no es una cosa que tenga que inventarla yo o repetirla. Ellos han dicho una y otra vez que después de las elecciones, primero va a haber una serie de aumentos de tarifas, que ya habían aumentado bastante por otra parte. Segundo, que van a buscar una precarización laboral. Ellos lo van a llamar reforma laboral, porque ellos llaman de una manera linda casi todas las cosas feas que hacen. Así que van a llamar reforma laboral, que es una cosa, siempre reformar algo en general es para mejor, esa es la idea, a lo que va a ser la precarización laboral. Y así se lo ha pedido incluso la Unión Industrial, que le ha pedido al gobierno que hagan algo parecido a Brasil. Como es muy escandaloso lo que han hecho en Brasil, porque no es que han quitado los beneficios que dio Lula, se han ido antes de lo que había dado Getúlio Vargas en los años 50, que es lo que les gustaría poder hacer acá. Han dicho que no van a hacer eso. Bueno, nosotros no vamos a modificar la ley de negociación colectiva y cualquier modificación que se quiera hacer en las relaciones de trabajo tiene que darse en el marco de las convenciones colectivas y la discusión libre de los trabajadores y los patrones. Ellos son los que tienen que, en todo caso, revisar el salario, ver las condiciones de trabajo, ver las recategorizaciones, si eso es conveniente u oportuno, y no ponerlo en una legislación que no es la forma de tratar ese tema. Eso nos lo dejó Perón y creo que es una de las cosas válidas que nosotros tenemos que mantener. Así que vamos a ver los peronistas que defienden la convención colectiva de trabajo y quienes no quieren defenderla más. Nosotros la vamos a defender. Dayana, ¿por qué los trabajadores tienen que pagar impuestos a las ganancias? Los trabajadores... Pues estamos hablando de trabajadores. ¿Por qué se paga un impuesto al trabajo? Bueno, en realidad eso depende de cómo se lo denomines. En general, eso en todas partes del mundo es denominado impuesto a los altos ingresos. Los altos ingresos tienen en casi todo el mundo impuestos. El problema es que acá se ha puesto impuestos a los trabajadores de la cuarta categoría y eso tiene que ver con lo cual han caído muchos trabajadores de clase media o que tienen un salario por encima del mínimo y que pagan una enormidad de salario. Eso ha tenido una serie de distorsiones y no ha sido fácil de arreglar y eso hay que tener también consciente que ha habido problemas y ha habido malestar en muchos trabajadores en relación a que en el gobierno anterior, en nuestro gobierno, tampoco supimos oportunamente poder resolver ese problema. Pero lo cierto que el resultado de eso es parte de una estructura impositiva regresiva que obviamente hay que cambiar y que ahora tiene que cambiarse más todavía, porque en la medida que se ha achicado el salario y se lo ha hecho caer detrás de la inflación, en esa misma medida la quita que produce el impuesto es todavía más regresiva porque en un momento de pérdida de poder adquisitivo hace retroceder aún más el salario real del trabajador y por lo tanto no solo es injusto con esa persona y su familia, sino que es una forma de mantener el bajo nivel de crecimiento de nuestra economía y la baja generación de puestos de trabajo. Dayana, en la ciudad de Punta Alta hay una base militar y el voto ha favorecido mucho a Cambiemos. En líneas generales, el pensamiento militar está muy en contra del pensamiento de unidad ciudadana. Lo expresan particularmente. ¿Cuál es el mensaje para Punta Alta, para los militares, para sus familias, respecto al proyecto de unidad ciudadana para las Fuerzas Armadas? Es muy sencillo. Unidad ciudadana, con todas las limitaciones que usted quiera ponerle, es el único proyecto político que tiene perspectiva de un desarrollo sustentable para la Argentina, para la economía argentina,
de una trama productiva y de una sociedad con justicia social. Una sociedad con desarrollo sustentable, con justicia social y con defensa de la soberanía es una sociedad que va a tener unas posibilidades de defensa mejores que las que va a tener una sociedad que no esté integrada, que esté basada en la desigualdad y que empiece de nuevo a concebir a parte de sus compatriotas como enemigos internos. No es, y eso lo debieran saber bien los hombres de la Marina, no es cediendo a los pedidos de los británicos como vamos a recuperar más fácilmente y más rápidamente las Islas Malvinas. No es firmando que vamos a entregar nuestro petróleo y nuestra pesca de las islas a los británicos como vamos a recuperar el ejercicio de la soberanía sobre las islas. Es con una Argentina en desarrollo, con justicia social, firmemente integrada con nuestros hermanos sudamericanos y con una defensa firme de la soberanía que vamos a poder defender la patria y recuperar todo su territorio. Y es la única forma en que vamos a defender ese mar y esa plataforma continental.